tardes a todos. Es un enorme placer estar acá en esta charla organizada por el Colegio de Traductores Públicos, en la que invitamos a gente del IRAM. La charla se llama Normalización en Traducción e Interpretación. Y bueno, les comento un poco cómo surgió todo esto. Esto se remonta al año 2013 aproximadamente, cuando tímidamente empezamos a tocar las puertas del IRAM para ver si podíamos lograr una norma sobre interpretación. En ese momento el foco estaba puesto en interpretación. Después se fueron sumando otras asociaciones profesionales. Originalmente era ADICA, la Asociación de Intérpretes de Conferencia de Argentina, y AIC, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, quienes iniciaron esta ruta. Después se sumó el Colegio de Traductores Públicos, otras asociaciones profesionales, centros de estudios y otras instituciones de prestigio. Hoy, entonces, les comentaba, tenemos a Adriana Núñez y a Ezequiel Acuña. Adriana Núñez es ingeniera química, está en el IRAM desde el año 2007 y a partir del año 2013 es gerente de química y otras tecnologías. Y esto explica un poco por qué aterrizamos, siendo interpretación y traducción, en el departamento de química. Misterios del IRAM, ya les contarán ellos. También tenemos con nosotros a nuestro orador principal, que es Ezequiel Acuña. Es bibliotecario, estudiante de licenciatura en letras, forma parte del IRAM desde 2007 también. Se desempeña como coordinador desde 2014, es auditor interno del Sistema de Gestión de la Calidad IRAM ISO 9001, según la norma IRAM ISO 19011, y actualmente tiene a cargo los organismos de estudio de archivos, documentación, gestión del riesgo, informática forense, traducción, interpretación y tecnologías relacionadas y traducción. Así que, bueno, sin más, les damos la palabra a Adriana y a Ezequiel. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, agradecer, por supuesto, la invitación a esta casa, especialmente a Damián Santilli y a Martín Barrer, que se comunicaron con nosotros para poder hacer esta difusión, tanto de lo que es normalización como una parte breve de certificación. Sepan que las puertas del IRAM están abiertas para todos. Siempre que quieran hacer alguna consulta, estamos aquí cerquita en San Telmo, en la calle Perú, y muchísimas gracias nuevamente por la asistencia también, que no es menor. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Ahí, perfecto. Buenísimo. Primero, antes que nada, también quisiera agradecerles a todos por participar en esta experiencia. Y yo tengo mi machetito, que estoy un poco de espaldas a esto. La idea principal, el objetivo un poco de la charla era que se vayan con un poco más de información de lo que tenían cuando llegaron. Entonces, cuando nos pusimos a pensar cómo íbamos a planificar, qué decirles, se me ocurrieron unas pautas, una tabla de contenido con algunas preguntas para poder explicarles y después ustedes me vayan preguntando a nosotros y vayamos intercambiando ideas. Está organizada por bloques, por decirlo de alguna manera. Cada pregunta que vamos a ver a continuación es un bloque distinto. Una vez que terminamos el bloque, si quieren, podemos intercambiar preguntas o al final o cuando quieran me interrumpen y lo vemos. Eso no hay ningún problema. Muy bien. ¿Lo pasa? Ahí está. Bueno, esta es la tabla que yo les comentaba, que va a ser nuestra guía. Y vamos a arrancar por quiénes somos, tenemos después qué es una norma, quién hacen las normas, en qué estamos trabajando y el tema de evaluación de la conformidad. En primera instancia quisiera hablarles básicamente del principio, quiénes somos. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Nosotros somos representantes de IRAM. IRAM es una asociación civil privada sin fines de lucro, eso es importante, y quiero hacer hincapié sobre el tema de la independencia que esto implica.
Nosotros no, o sea, IRAM no depende de ningún estamento del Estado, por lo tanto todas las decisiones que tomen en cualquier aspecto es totalmente independiente y después vamos a ver más adelante la importancia que eso tiene. Nosotros el 2 de mayo del 35, o sea el 2 de mayo de ahora cumplimos 90 años y uno de los, o sea, los procesos y los servicios en realidad que proporcionamos para mantenernos de forma independiente justamente tienen que ver con la normalización, la certificación, pero también tenemos un apartado vinculado a todo el tema de capacitación y a la venta de documentos, que sería la parte del centro de documentación que vendemos tanto normas IRAM como cualquier norma de otro país. La idea ahora en esta charla es enfocarnos específicamente en lo que tiene que ver con normalización y certificación. Como normalización, nosotros somos representantes de Argentina en ámbitos internacionales como ISO e IEC y regionales como COPANI, AMN, que es la Asociación Mercosur de Normalización. De hecho, si no me equivoco, corregime Adriana, actualmente formamos parte de la comisión directiva de ISO y también parte de la comisión directiva de IEC, así que tenemos una influencia bastante grande a nivel internacional, lo que nos permite participar e influir en las decisiones que se tomen en torno a los distintos organismos de trabajo que vamos a ver más adelante. Para seguir activos después de estos 90 años, tuvimos que sostenernos en dos pilares fundamentales que justamente son, bueno, ahí está, nuestro propósito y nuestros valores. Cuando hablamos de propósito, hablamos, lo voy a leer ahí para que no equivocarme, es facilitar y mejorar y hacer más segura la vida de las personas, agregando valor a organizaciones de todo tipo y tamaño en materia de competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados. Respecto a los valores, ahora vamos a ver que son 4. Tenemos integridad, excelencia, compromiso y otra vez la independencia, que es el punto sobre el cual quiero hacer foco. Cuando hablamos de integridad, hablamos de actuar con honestidad, con conducta, ética y con respeto por los demás, siendo veraz y transparentes. De hecho, hace poquito se ha implementado una política de integridad en IRAM, que está vinculada con el tema de contactos con terceros y la influencia que pueden llegar a tener y cómo manejar ese tipo de cuestiones. Excelencia. Cuando hablamos de excelencia, de este lado, hablamos de actuar con profesionalismo, eficacia, eficiencia, ser asertivo, tener disposición a colaborar y trabajar en equipo, transmitir confianza, tener capacidad de innovar y agilidad. Esto está vinculado con las tareas diarias básicamente que tiene el instituto y sus miembros. Bueno, compromiso. Me pasé, perdón. Compromiso, ahí estamos. El compromiso es actuar con responsabilidad, estar dispuesto a hacer aún más de lo que está esperado, es la ejemplaridad, en otras palabras. Y ahora sí, vamos a independencia, es actuar con autodominio, sin condicionamientos externos, con neutralidad e imparcialidad. Este es uno de los pilares más importantes porque es soporte tanto para las actividades de normalización, para no estar influidos por las distintas partes que intervienen en los procesos de normalización, así como en los procesos de certificación, donde tal vez haya más influencia de forma directa de aquella empresa, organización o persona que esté siendo auditada con el auditor representante de IRAM en ese momento. Ahí voy a hacer un pequeño comentario. Organismos de normalización como IRAM hay en todos los países, en la mayoría de los países, organismos internacionales como mencionó Ezequiel, pero muchos de los organismos de normalización se alojan dentro de lo que son ministerios de industria, de comercio, de producción. Entonces, en cierta medida, digamos que la impronta que tienen depende mucho de en dónde están alojados. Y si fuéramos dependientes de privados, por ejemplo, de algún clúster económico, estaríamos en las mismas condiciones. Por eso Ezequiel hace tanto hincapié en la independencia, porque al no estar dependiendo ni de estatales ni de privados, podemos mantener esa línea también en los documentos normativos, especialmente, y en certificación. Buenísimo, muchas gracias, Adri. Bueno, entonces, en definitiva ya sabemos más o menos quiénes somos. Una organización que está consolidada hace más de 90 años, o sea, hace 90 años,
Somos representantes internacionales y hacemos normas entre otros servicios. Pero, básicamente, ¿qué es una norma? Ahí está. Es un documento técnico que surge del trabajo de un grupo de especialistas que acuerdan condiciones mínimas que debe tener un producto, servicio, sistema de gestión o competencia personal. Esta definición es a grandes rasgos, a mí me gusta más la que sigue ahora a continuación, que de hecho le he resaltado algunas palabras para tener en cuenta. En esta otra definición, que es más específica, hablamos que es un documento establecido por consenso. ¿En qué está basado ese consenso? En que todas las partes interesadas que se reúnen para discutir acerca de un documento, que serían los productores, los consumidores y partes interesadas varias, o sea, intereses generales, se tienen que poner de acuerdo en las condiciones mínimas de un producto o servicio. Esas condiciones mínimas de calidad se discuten por consenso. Por lo general hay unas partes que te va a decir, no, bajemos más el requisito, y uno como consumidor tal vez tiene que decir, bueno, no, elevemos los requisitos porque quiero que el producto o el servicio sea de mejor calidad. Entonces ahí hay una discusión, un problema de intereses, y se tiene que llegar a una resolución por consenso. El consenso no siempre significa, o sea, no significa unanimidad, sino que es por mayoría. Después tenemos que es publicado, aprobado por un organismo reconocido. El IRAN, como les decía, se fundó en el 35, pero ya en el 37 fue reconocido por el Estado como el Instituto Nacional de Normalización y fue ratificado en el año 94. Y de hecho, en el 94 lo que se hizo con esa ratificación fue incluirlo en lo que es la estructura de la calidad de Argentina, donde se designó el Instituto Nacional de Normalización, el Organismo Argentino de Acreditación y el Organismo Nacional de Certificación, y después se designó, si no me equivoco, a INTI para metrología. Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero la idea del Organismo Argentino de Acreditación es que habilite a entidades a realizar certificaciones y auditorías. O sea, el IRAM está avalado por el OAA para ser un instituto de de certificación argentino. Hay otros organismos de certificación que son del exterior. Y ahora, para ir redondeando un poco la idea de lo que es la norma, vamos a ver un video que es muy cortito y después de él nos vamos a detener con Adriana a explicarle algunas cositas que van pasando en el video. Y me fui del video y me olvidé de las otras palabras. Después volvemos. Ahí, no sé si hay que darle play ahí desde la compu. Porque si yo toco acá se va. Ahí está. Muy bien, antes de darte la palabra quería redondear un poco la idea anterior que quedó truncada. Nosotros habíamos hablado de reglas, directrices o características para una actividad o para las actividades o sus resultados al fin de garantizar un nivel óptimo de calidad. Bueno, esas reglas, directrices o características son básicamente los requisitos y las recomendaciones que están incluidas en las normas. Las medidas máximas y mínimas que debe tener un producto, un ensayo o lo que sea para que alcance la calidad que se logró a través de ese consenso y esas discusiones que hubo en el organismo de estudio. Y es justamente para garantizar un nivel óptimo. ¿Qué significa este nivel óptimo?
es el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad que debe tener un producto para que sea seguro, sea de calidad, sea eficiente y sea eficaz. Y ahora Bien. sí vamos a hablar un poco No, acerca simplemente del era video. para ampliarles un poquito, porque cuando hablamos de normalización, y fíjense que incluso cuando hablamos de marco normativo, para nosotros son las normas técnicas, pero usualmente el marco normativo se interpreta a veces como un marco legal. Entonces ya Ezequiel después les va a comentar un poquito cuál es la diferencia y qué se basa una en la otra. Pero cuando hacemos normas no las hace ni Ezequiel ni Adriana. Martín sabe lo que cuesta hacer una norma dentro de un organismo de estudio, pero esto de que se recibe una solicitud. ¿Por qué? Porque en realidad la normalización lo que está dando respuesta es a la necesidad de la sociedad de tener un documento que refleje estas prácticas que se hacen con una cierta repetición y que establecen una calidad mínima. Entonces, a nosotros tampoco se nos ocurre estudiar si la necesidad no viene de la sociedad, ya sea para una norma nueva o para revisar normas que son viejas. Entonces la norma no se estudia. Por eso la comunicación de la organización nuestra hacia la sociedad tiene que ser lo más clara posible, lo más abierta posible, tanto así que en la página web, para cualquiera que sienta que hay una necesidad de tener un documento normativo, hay un formulario para decir, en este campo necesitamos tener una norma. Entonces, por eso, la puerta de ingreso, dice ahí, es una solicitud en la página web. Una vez que dice cuál es el motivo, también le preguntamos por qué es necesaria esa norma y en qué nos vamos a basar. Todo eso hace lo que después el coordinador trabaja como antecedentes para saber qué es lo que va a estar escrito en el documento. Y lo primero y más fundamental todavía es las partes interesadas. Así las denomina la normalización en general. Esas partes interesadas, o que se llaman usualmente los stakeholders, ellos son los que definen qué va a ir adentro de la norma. Entonces los expertos hacen la norma. Y esos expertos nosotros los clasificamos en tres partes importantes. Los que son los productores o comercializadores del producto, del servicio, de la competencia personal, quiénes son los usuarios, quiénes van a recibir el beneficio de esa norma para que la norma esté equilibrada, no sea solo lo que el productor quiere, y los intereses generales, que para nosotros son o laboratorios de ensayo o entidades de investigación, o pueden ser también miembros de la academia, en este caso el colegio es un interés general, y si hubiera alguna ley al respecto de un producto que estamos normando, entonces es importante que esté también la autoridad de regulación, lo que nosotros llamamos en general desarrolladores de políticas públicas. Sea una compra de un producto, entonces como va a ser una base de compra, sería bueno que esté la gente de compra del municipio, bueno, tiene que estar, o Ministerio de Industria, de Producción, o en este caso para lo que es traducción e interpretación, ¿quién lo regula? Bueno, un representante de ellos sería ideal que esté. Entonces, con esos representantes es con los que se constituye el organismo de estudio de normas. Y arrancamos con reuniones, que generalmente son reuniones mensuales, que tienen un coordinador a elaborar el documento técnico. Esa parte es la más larga del proceso, que nosotros siempre esperamos que no supere los 2 años en teoría. ¿Por qué? Porque es cuando se discute qué es lo que se quiere colocar ahí. Y es en que si hay alguna, a lo mejor algo más importante o capaz que haya contraposición de intereses seguramente, es en donde se tiene que hallar ese consenso. Después de escribir ese documento técnico, lo acordamos entre quienes, entre los que constituyen el organismo de estudio de normas. Pero ¿qué pasa si en el afuera hay alguien que quiere opinar? Puede hacerlo. Por eso se llama consulta pública o discusión pública. En la página web nuestra hay un lugar en donde se pueden ver los títulos de los documentos que están en consulta pública de cada una de las gerencias, porque así como esta hay 6 gerencias más de variados temas. Entonces pueden ir y preguntar, bueno, a ver, este documento, se acercan al centro de documentación, lo pueden leer, pueden hacer observaciones técnicas, porque probablemente haya alguien que se nos escapó invitar, que lo invitamos y no quiso venir por algún motivo, pero sabe que el documento se está desarrollando y hace observaciones. Ese periodo generalmente son 60 días o más. Tiene 60 días para dar una opinión técnica. No puede opinar, no me gusta, me perjudica. No, una opinión técnica fundada. Si esa opinión técnica provoca cambios en el documento, el organismo de estudio de normas va a decir, sí, la verdad que tenía razón, y nos ha pasado. Entonces, en ese caso, se incorpora esa modificación técnica y vuelve a salir a una consulta pública un poco más cortita para
para ver si nos quedó algo en el tintero. De no ser así, pasa a la etapa de proyecto de norma. Hay un grupo que es ad honorem dentro del IRAM, que son expertos de diferentes temas y que ven los documentos. Tienen un tiempo para verlo y después de ese tiempo, si ellos tienen alguna observación, generalmente son de forma, entonces las hacemos a las modificaciones porque ameritan y se publica como norma. Este proceso, contado en 3 minutos que tiene el video y 5 que habré tardado yo, es el que a veces tarda 2 años o más y que lleva mucho esfuerzo de la gente, no solamente de las partes interesadas, sino también del staff del IRAM. Si me permiten Sí. agregar algo, Adriana, vos dijiste el tema de ad honorem. Es importante destacar que todos los que trabajamos en el subcomité de traducción, interpretación y tecnologías relacionadas, la mayoría de nosotros somos independientes, lo hacemos ad honorem, damos nuestro tiempo para el bien del IRAM y para el bien de la normalización, y en otras gerencias, tal vez en otros ámbitos, los que participan como expertos no lo hacen a título de honorem, sino que pertenecen o a una asociación o a una empresa o a un ministerio o a una entidad pública, con lo cual reciben un sueldo, se les paga para que estén en el IRAM, a diferencia de lo que pasa con nuestro subcomité, ¿no? Que es creo que todos los que estamos ahí somos ad honorem, no, ninguno está trabajando en relación de dependencia. Exacto, exacto. El experto pertenece a esas partes interesadas, pero bien como dice Martín, porque en algunos aspectos es cierto, para determinados temas muy específicos, temas técnicos, se me ocurre ahora otro que tenemos en la gerencia, tubos plásticos. Bueno, los tubos plásticos que nos rodean nuestra vida están la mayoría estandarizados, las normas las hacemos en el IRAM, pero es cierto que la empresa designa una persona para que vaya al comité del IRAM. Entonces, eso probablemente en el transcurso del estudio de la norma haga algunas diferencias. Pero ahí está la ventaja de lo que decía recién Ezequiel. Tratamos de encontrar el consenso entre todas esas partes. Gracias, Martín. Bueno, ahora lo que quería ver, como comentó Adriana, es un poco dónde están ubicadas las normas dentro de lo que nosotros llamamos la jerarquía de documentos normativos. Bueno, ahí está. Esta pirámide que hemos armado nos permite ver dos cosas. Que primero, a la derecha tenemos lo que son empresas, ONN, organismos nacionales de normalización. A nosotros nos encantan todas las siglas, acrónimos, todo eso. Así que los van a ver un montón. Y después, en la cima tenemos a todos los organismos gubernamentales. Cuando hablamos de especificaciones interempresariales o especificaciones de empresa, hablamos de documentos normativos que no son de carácter obligatorio, salvo para la empresa que lo está aplicando o que lo desarrolló. Después, en el medio tenemos las normas IRAM, que son voluntarias, después vamos a retomar este tema, y las que son obligatorias son las que están en la cima, todas las que son publicadas por organismos gubernamentales. A la izquierda podemos ver que la especialidad, cuando está cerca de la cima, va creciendo. ¿Qué significa esto? Que por los cambios tecnológicos y por el avance de la sociedad misma, todas las especificaciones van mutando rápidamente para adaptarse a los mercados. De todo. Entonces van cambiando, se van actualizando a medida que pasa el tiempo. Pero si nos acercamos a la cima, como toda la parte gubernamental, los documentos que emiten, tienen que cubrir un amplio campo y abarcar mucho terreno, básicamente, la duración, la especialidad suele hacer un poco más vaga, digámoslo de alguna manera, para abarcar justamente todos, a todos. Cuando hablamos de la duración es al revés la relación. Sí, la duración es al revés, perdón. ¿Qué dije? La especialidad... Está bien, me perdí. La duración es al revés en las interempresariales porque decrece y es mucho más extenso la duración de lo que sean leyes, decretos, eso hasta que alguien diga, bueno, vamos a actualizar esto, vamos a hacer algo nuevo, por lo general quedan vigentes. Las normas IRAM están justo en el medio porque se nutren de todas estas especificaciones técnicas de empresas
que son productores o de producto, digamos, o de servicio, y sirven de base, a su vez, las normas para el desarrollo de políticas públicas, como había comentado Adriana. Esa es la razón por la cual están en el medio, y el carácter de la norma, ya de por sí, cuando se publica, es voluntario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la independencia de la que hablamos al principio. Es voluntario a menos que una ley, un decreto, una disposición, una ordenanza, exija la aplicación de una norma. Y eso es lo que tendría que suceder naturalmente, que se publique un documento logrado por el consenso, que después el Estado tome el documento que establece medidas mínimas de seguridad para que el producto, cuando se comercializa para toda la gente, sea seguro o sea de calidad en el caso de un servicio. Por eso es que en sí son voluntarias. De hecho, si bien existen normas de carácter obligatorio, pues están exigidas por el Estado, hay un montón que son, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad, que no son obligatorios. O sea, la aplicación y la certificación de ese documento no es obligatoria, y hay un montón de empresas que dicen, no, yo voy a implementar esta norma, voy a certificar porque eso me va a hacer mejor frente a mis competidores. Exacto, exacto. Materiales eléctricos, lo que hablábamos recién de tubos plásticos, por ejemplo, AISA, que es casi decimos nosotros, un jugador de toda la cancha, porque realmente utiliza una cantidad de productos dentro de lo que es el proceso de potabilización de agua, y específicamente cuando hace grandes obras respecto de lo que es canalización, todo lo que es tubería tiene que estar certificado con norma IRAM. Entonces, ¿eso qué significa? No es a nivel estatal, no del todo, porque es una empresa y es una licitación, pero sí exige, entonces ahí la norma se transforma en obligatoria. Cualquiera que le quiera vender a AISA un tubo, un producto químico para potabilización o algún instrumento, tiene que hacerlo certificado. Entonces, esa es la obligatoriedad. La de los productos eléctricos es otra, y por ejemplo la de cementos también es otra. Todas esas son obligatorias. Por eso decimos que es importante destacar que la normalización es voluntaria. O sea, ¿qué es lo voluntario? Si yo quiero aplicarla, si yo quiero usarla para decir que mi servicio, mi prestación es de calidad. Es voluntario, yo lo hago si quiero, a menos que una legislación, una regulación, una disposición lo mencione, entonces ahí se transforman en obligatorias. Por eso decía algo Ezequiel recién, y que sería lo ideal, porque lo hemos visto y lo hemos padecido también. Cuando discutimos algunas normas, los desarrolladores de políticas públicas son los últimos que se quieren sentar, porque no quieren que nadie les diga qué hacer, hasta que se dan cuenta que en las mesas del IRAM están todas las partes interesadas que ellos mismos afectan con su regulación. Entonces van y se sientan, y eventualmente nos piden a nosotros desarrollar normas para después hacerlas obligatorias. Una cortita nada más, la numeración del calzado, todos sabemos cuánto calzamos, hasta que el Ministerio de Producción nos pidió que desarrolláramos la norma de numeración argentina. Para mi caso es un 39, está todo bien que en la cajita haya un montón de códigos, pero poneme el 39 en algún lugar. Entonces eso lo hizo obligatorio. O sea que cuando a la venta se ofrezca el producto, tenga, aunque más no sea pegado, una etiquetita que diga el número. Ahí el Ministerio fue el que pidió esa norma y la hace obligatoria. De hecho, otro ejemplo, hablando del tema, está vinculado hace un par de años, capaz lo recuerdan, que había problemas en muchos balcones que se caían porque el acero de construcción no tenía la dureza necesaria. ¿Qué pasa? Existía la norma, había una norma que tenía sus años, pero no se había actualizado. Entonces, desde el Estado dijeron, bueno, este acero, ¿de dónde viene? Resulta que venía de China, y como salía más barato, compraban ese acero y no tenía la dureza necesaria. Entonces, ahí se vio el Estado en la necesidad de decir, bueno, vamos a ver qué normas hay para exigirle un requisito mínimo de calidad para garantizar la seguridad de la gente o de los constructores. Entonces, en ese momento fue cuando se acercaron a IRAM y se desarrolló la actualización de la norma sobre aceros para construcción. Se hicieron los ensayos de dureza, todo prolijo, y a partir de ahí, en las resoluciones exigían que si van a fabricar acero para construcción o si lo van a importar, tienen que cumplir esa calidad mínima que debe tener, esa dureza mínima, para que no se venga todo abajo. Si no,
complicados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque si no ya pasaríamos a lo que sería quién hace las normas. No sé si quieren comentar algo de lo que es el IRAN o qué es la norma. Si quieren hacer una pregunta, levanten la mano y les acerco el micrófono. Gracias. Sí, por favor, ese control, ¿quién lo hace? ¿Cómo se hace el control que realmente Que se cumple. que se Exacto. cumpla la norma? Ahí hay dos, y le voy a spoilear un poquito la presentación, porque el control, si el producto tiene certificación obligatoria, es el organismo que certifica. El IRAM u otros, como dijo Ezequiel, porque en normalización digamos que somos los únicos, pero en certificación no. Entonces, si el producto está certificado, el control de que el producto sea el apropiado, la responsabilidad es del organismo que certifica. Si el producto no tiene la obligación de ser certificado, pero está dentro de una resolución, ahí el organismo de regulación debería ser quien controla. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es la AGC. Si hay algo que Ciudad de Buenos Aires tenga regulado con norma, el control debería estar ahí, en la Agencia Gubernamental de Control, ¿sí? De hecho, IRAN, o sea, es el Estado el que hace inspecciones para habilitar o no habilitar, pero IRAN no hace inspecciones, sino que hace auditorías en el caso de las certificaciones. Sí, quería saber si invitan a asociaciones de consumidores a los procesos de consulta. Normalización, sí. Tenemos incluso un comité de consumidores, porque los consumidores generalmente no están sectorizados. Un consumidor de un producto alimenticio o un consumidor de un producto eléctrico. No está sectorizado como está así la parte de producción. Entonces lo que se hace es invitar a asociaciones de consumidores. E incluso para nosotros es un gusto que haya representantes de consumidores dentro del propio Consejo Directivo del IRAM. Una silla importante es la gente de ADELCO, que está desde hace muchos años dentro del Consejo Directivo. Sí, cuando tenemos alguna duda en particular, sí hacemos consultas afuera a asociaciones de consumidores. No sé si... ¿no? Bueno, sigamos. Entonces el siguiente paso es quién hace las normas. Ya vimos un poco cuáles son, comentó Adriana, las partes que están involucradas. Nosotros en normalización, ahí estamos. Ahí está. ¿Quién hace las normas? Básicamente los organismos de estudios técnicos que están activos. Nosotros en IRAN actualmente tenemos más de 270 organismos de estudio que están activos y desarrollando normas hoy día. Y dentro de estos 270 organismos de estudio estamos nosotros, o sea, el Subcomité de Traducción, Interpretación y Tecnología Relacionada y la Comisión de Traducción. Tienen esos nombres un poco porque de algo habíamos hablado hoy más temprano. Nosotros dependemos justamente de la Gerencia de Química y otras tecnologías, y dentro de la Gerencia de Química está lo que se llama el Comité de Química y otras tecnologías. De ese comité dependen los subcomités, como organismo mayor, que es el que publica y estudia normas. Cuando arrancamos nosotros allá en el 2014, 2015, con 13, con Martín, estaba solo abierto el subcomité, básicamente haciendo seguimiento de documentos internacionales, que ahora bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Después con el tiempo surgió la necesidad de ampliarlo para dividir un poco las aguas, porque hay normas que son específicas de traducción y hay normas que son específicas de interpretación. Entonces, por la especialidad de cada uno de los actores, había que dividirlo básicamente. ¿Quiénes hacen las normas? Esto es un pantallazo de las instituciones que estuvieron presentes a lo largo de estos años en el desarrollo de las normas IRAN, siendo ADICA, como comentaba Martín, AEC fue una de las primeras en estar presentes junto con los distintos colegios. Algo que nos quedó comentar recién, que lo dijo Martín. Originalmente, y ustedes se acuerdan, la palabra IRAM no es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, era el Instituto de Racionalización de Materiales. Ese era el nombre con el que nació en 1935. Y en ese momento había dos grandes áreas que separaba toda la parte mecánica eléctrica y todo lo demás, que era construcción, química, hasta ese entonces, quedaba en otra área separada. El instituto estaba en la calle Chile antes de estar acá en la calle Perú.
Y después de eso, cuando empieza a crecer, tanto en tamaño de organismos de estudios como en infraestructura también, se separan en las diferentes gerencias. Pero las gerencias eran todas de lo que serían las ciencias duras. Luego crearon la gerencia de ambiente y calidad, que ahora es gestión y sostenibilidad, mecánica, construcción, eléctrica y seguridad. Y resulta que todo lo que crearon quedaron como otras tecnologías. En su momento nuestra gerente lo empezó a tomar ella, porque buscó especialistas para poder hacer todo lo que es tecnologías de la información y la comunicación. Por eso quedó en química. Fue más que nada una cosa histórica con Marta, nuestra gerente en su momento. Así es que todo lo que es tecnologías de la información y de la comunicación los tenemos nosotros también. Obvio, yo no tengo la expertise, pero tenemos coordinadores expertos en cada uno de esos temas. Exacto. Y ahora vamos específicamente a en qué estamos trabajando. Como les comenté al principio, somos representantes internacionales de en estos organismos y nosotros estamos trabajando hace un montón de años con el subcomité y con la comisión, específicamente en ISO. Para tener una idea de la estructura de la normalización que tiene ISO, quería mostrarles la disgregación de cómo llegamos al comité al cual le estamos haciendo seguimiento. Arrancamos en el comité técnico, el 37, que es enorme, que tiene un montón de divisiones. En estas divisiones tenemos estos 5 subcomités. Al que nosotros nos importa, sí. Perdón. Perdón, y hago yo entonces un comentario. ¿Qué tipos de normas hacemos? Ya les va a contar Ezequiel, pero trabajando como representantes de ISO en Argentina, a nivel internacional, este es el trabajo. Y estos organismos que mencionaba Ezequiel se llaman para ISO, porque ¿quiénes son los miembros de ISO? Acá los miembros del IRAM son las partes interesadas. En ISO los miembros son los países a través de sus organismos nacionales de normalización. Entonces, ¿quiénes conforman ISO? Los organismos de normalización de todo el mundo. Ahí es en donde estamos nosotros con nuestra membresía plena. Así que todo esto que les explica Ezequiel es a nivel internacional. Viéndonos como nos llamamos nosotros, organismos de espejo. Exacto. No, de hecho, esta membresía plena que comenta Adriana es la que nos permite a nosotros, o sea, a IRAN, poder participar en el ámbito internacional con la designación de expertos. Estos expertos técnicos son los que, así como vienen los productores a sentarse en la mesa de IRAN a discutir sobre los requisitos que debe tener un producto, los expertos técnicos son los que van y se sientan en la mesa de discusión de ISO para establecer esos mismos requisitos a nivel internacional. Eso solo lo puede hacer a través de un organismo nacional de normalización y siendo miembros P, que son los miembros participantes, a diferencia del miembro observador, que solamente juega de afuera y ve qué es lo que va pasando y nada más. Y esto es posible porque se hace el pago de esta membresía a la ISO para que IRAN forme parte de ISO, básicamente. El subcomité que nos interesa acá es el 5, que como ven, como decía Adriana, tiene el mismo nombre que nuestro subcomité porque somos espejo de ese organismo de estudio. A nosotros, a nivel de IRAN, nos estaría faltando tal vez un poco la pata vinculado a lo que es tecnología relacionada, porque dentro de este subcomité hay distintos working groups, son grupos de trabajo que son los que se sientan realmente y estudian y desarrollan los documentos. Entonces tenemos uno que está vinculado a todos los temas de traducción, otro que está vinculado a todos los temas de interpretación, ahora se abrió uno hace poquito, hace un par de años ya, vinculado a temas de entrenamiento y enseñanza, y también tenemos la parte de tecnología, donde están todas aquellas empresas que ofrecen cabinas para interpretación o cualquier display que sea necesario para realizar a cabo una interpretación o una traducción también. Ahora lo vamos a ver con una de las normas que tenemos. Y de hecho también se armó, esto sí hace bastante poquito, un grupo de coordinación terminológica, porque ¿qué pasa? A nivel internacional estaba muy bien, se juntaban, decían, bueno, esta norma es para interpretación, entonces para nosotros traducir es esto. Y después la gente de traducción se sentaba y discutían, bueno, vamos a hacer una norma para traducir, para mí es esto. Y después cuando se juntaban no eran lo mismo. Entonces tuvo que ser necesario para poner orden
en estos distintos working groups que haya un organismo superior, tipo sombrilla, paraguas, para decirles a cada uno, bueno, este es el vocabulario común y este es el que vamos a usar para no pisarnos entre nosotros, básicamente. ¿Sí? ¿Dónde entrarían ahí las empresas que crean las herramientas de traducción asistida? Ahí podrían participar como expertos a través del Organismo Nacional de Normalización. Entonces, lo que explicó Ezequiel, nosotros tenemos la formación de expertos en IRAM para hacer normas IRAM o adopciones de normas internacionales. A nivel internacional, que son los organismos de normalización quienes designan esos mismos expertos para que vayan a nivel internacional. Entonces, esas empresas que mencionaba recién Ezequiel, lo comentabas vos, pueden participar a nivel internacional a través de un organismo de normalización. Por sí mismo no puede presentarse en ISO y decir, quiero participar, opinar. Todo lo que es parte interesada tiene que hacerlo a través de su organismo de normalización. O sea, porque, a ver, pensémoslo de esta manera también, y por qué es esta, no es una restricción, sino porque es el motivo. Se supone que hay un cierto interés, como hablábamos al principio, de que haya normalización en ese sentido. Pero no puede ser el interés de una sola persona el que mueva una norma. Tiene que ser esa empresa, más otra similar, más el usuario de ese producto, los que estén interesados en hacer normas. Entonces se apoyan como expertos, se asientan como expertos en la plataforma de ISO para participar en esto que decía Ezequiel, subcomités o working groups que son los que desarrollan las normas. Así que podría hacerlo, pero tiene que hacerlo a través de un organismo de normalización de su país o de otro. Exacto, vos te referís a la empresa propiamente. Sí, porque la idea de la normalización internacional es que todos los que participen después se baje al país. ¿Sí? Así es que deberían estar estandarizados, normalizados. Pueden ser normas internacionales o normas locales. Entonces hagamos de cuenta que esta empresa que vos mencionás funciona en Argentina. ¿Qué normativa puede seguir? Si hay una norma propia local por algún motivo, entonces puede seguir la normativa local. Lo que se trata, y con muy buen tino, Martín lo sabe, es que los organismos de traducción e interpretación lo que hacen es tratar de adoptar la norma internacional. Entonces ahí es como que multiplicamos el beneficio, porque es mucho mejor estar normalizados a nivel internacional, para que pueda vender o prestar su servicio tanto acá como afuera. Esa es la idea. Aparte, sumando un poco lo que comentaba Adriana, también hay que tener en cuenta que en el caso de una empresa o de cualquier persona en realidad que quiera participar a nivel internacional, como no lo puede hacer directamente a través de ISO, sino que es en el caso de Argentina a través de IRAM, no es que solamente le decimos, bueno, usted puede participar, firmamos un papel, no. Esa persona o esa organización que quiere participar tiene que sentarse en la comisión de estudio, en el organismo de estudio, junto con todos los otros integrantes y discutir, bueno, este es el voto que está pendiente o esta es la decisión que está por tomarse. Discutamos entre todos cuál es la mejor opción para votar. O sea, tampoco es que si viene va a hacer lo que quiere, sino que se tiene que, tiene que ver y discutirlo con todos en el organismo de estudio. Bueno, nosotros, les decía, perdón, tenemos a nivel de ISO ya tienen publicado entre el SS5 con todo su working group y 19 normas publicadas, tienen 8 que están en desarrollo actualmente. Y dentro de estos 34 miembros participantes está Argentina. Y ahí estamos. No se ve muy bien y sí me quedó cortado, no sé por qué, pero no importa, se los leo. No importa. Sí, es que no sé por qué. Si vamos, mientras se arreglan ahí, tal vez sería importante explicar cómo surge la necesidad de tener una norma, cómo surgió en el caso de, por ejemplo, la interpretación de tener la necesidad de tener una norma. Surgió porque, a diferencia de la traducción y de la traducción pública, la interpretación tiene requisitos específicos
que los podían cumplir diferentes profesionales con diferentes tipos de formación. Entonces, ya sabemos que para ser traductor público uno se tiene que recibir en la universidad, tiene que tener el título de traductor público, pero para ser intérprete uno puede ser traductor público y trabajar de intérprete, puede ser de familia bilingüe, capacitarse y trabajar de intérprete, puede ser traductor literario y técnico científico y trabajar de intérprete. Entonces, debido a esas diferencias en la formación de los intérpretes, es que surgió la necesidad de comenzar a tener una normalización en interpretación primero. Después surgió la necesidad de también vincular a la traducción, pero originalmente digamos, la necesidad de la sociedad era, bueno, tratemos de establecer ciertas normas de calidad y ciertas normas de formación para los intérpretes. Bueno, ahora pueden seguir. Sí, de hecho justo le comentaba que falta un slide, no sé por qué no aparece, pero dentro de los documentos que IRAM fue adoptando, bueno, antes de comentar con eso les comento. Nosotros tenemos varias formas de estudiar y publicar normas. Podemos hacer una norma IRAM desde cero, que de hecho lo hemos hecho con Martín, de agarrar, sí, en el organismo de estudio. Lo que hicimos fue buscar el antecedente, armar un borrador preliminar y discutir entre todos y sacar una norma IRAM de acuerdo a nuestras directivas de cómo se hace una norma, que es nuestra IRAM 1. Pero también tenemos la otra posibilidad, que es la que comentaba Adriana, que es la de estar alineados a nivel internacional, que es la adopción de normas. Una de las primeras, la primera norma en realidad que hizo el organismo de estudio es la IRAM ISO 13611, que fue adopción internacional de la 13611 de ISO, que en ese momento era lineamientos para la interpretación de servicios comunitarios. Esa como primera norma fue muy importante por tres motivos, que si esto me acompaña, bueno, ahí está, ahora sí. Está cortado, pero se los leo. Uno de los motivos era que surgió a nivel de ISO justamente la necesidad de la interpretación comunitaria. ¿Por qué? La definición de los entornos comunicativos y que fue el puntapié para el desarrollo de otras normas, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué decimos que surgió esta necesidad de interpretación comunitaria? Porque según lo que tenemos acá de las Naciones Unidas, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades, podemos ver en la introducción de la 13611, o no podemos, depende. No pasa. No importa. Lo que dice la introducción básicamente es que la interpretación en los servicios públicos es esencial para los miembros de las minorías lingüísticas que deseen ejercer su derecho a la comunicación y acceder a los servicios. O sea, el Objetivo de Desarrollo Sostenible fue el puntapié para que se pueda desarrollar esta norma que es tan útil para la sociedad. Y después, lástima que no está ahí, pero la definición de entornos comunicativos, al ser la primera norma, de hecho fue a nivel de ISO la primera norma que se desarrolló, incluso esta que es específica de servicios comunitarios y no otra de interpretación en general. Esa salió después. Entonces, se hizo ahí tenemos la 13611, que originalmente la ISO la publicó en el 2014. Bueno. Sí. Ahí de paso, vamos de vuelta a la norma. Ahí de paso agregamos algo. Cuando decía Ezequiel, esta norma IRAM, que era solo IRAM y no era IRAM ISO. Por los nombres de las normas, nosotros nos podemos dar cuenta qué tipo de documento es. Si dice IRAM solo, es la norma nacional, desarrollada acá, basándose en antecedentes, que pueden ser nacionales, internacionales, en la experiencia de los miembros del subcomité, que son los que hablan. No nos olvidemos de las partes interesadas, que son los más importantes. Entonces desarrollamos una norma nacional. Esa norma nacional tiene una edición definida, que para nosotros ahora, en este caso en 2016, fue primera edición. Pero también podemos hacer eso, adoptar una norma internacional. Eso significa que tomamos la norma internacional
la analizamos dentro del organismo de estudio de norma, vemos que todo lo que dice ahí nos aplica. Entonces, para estar alineados a nivel internacional, hacemos una adopción idéntica, que es ese IDT que aparece ahí. Cuando hacemos una adopción idéntica, y por los convenios contraídos con ISO, tenemos la obligación de decir qué norma estamos adoptando. Cuando adoptamos de manera idéntica, usamos el número y qué edición, porque probablemente esa edición después de un tiempo cambie. Entonces el organismo de estudio también decide, ¿qué hago? ¿Vuelvo a cambiar yo? ¿Me sirve, no me sirve cambiar? Todas esas decisiones son las que se toman dentro del subcomité y de la comisión. Así que podemos tener normas IRAM puras, las llamamos, o normas IRAM que tienen otras siglas. En este caso eso significa que es adopción internacional. Y de hecho la adopción internacional idéntica es la que no permite absolutamente ningún cambio técnico dentro del documento. Se pueden hacer modificaciones de forma, alguna nota aclaratoria, pero no se puede modificar técnicamente el documento, porque ya de hecho por eso estamos participando a nivel internacional. Si queremos modificar algo tenemos ese ámbito antes de la publicación. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, y acá tenemos ahora lo de los objetivos. Esta es la introducción, la primera parte de la introducción que les había comentado, y hacemos hincapié en esa oración que es la que les leí. Y la definición de entornos comunicativos está buenísimo. Se define en la norma por primera vez entornos comunicativos como instituciones públicas, servicios humanitarios, centros de salud, comercio e industria, organizaciones religiosas y situaciones de emergencia. Tengan en cuenta que la interpretación en los servicios comunitarios. Y que fue puntapié para el desarrollo de estas normas, tanto a nivel de ISO como a nivel de IRAM. De hecho, después de la 13611, nosotros seguimos con una IRAM pura, como dijo Adriana, primera edición, 13612 para seguir con la numeración. Esta norma tomó como antecedente la 18841 de ISO, que tiene un título similar, y esta norma es importante porque no solo, se destaca no solo porque expone un poco la responsabilidad de los solicitantes del servicio que tienen que tener en cuenta cuando van a solicitar un servicio de interpretación, sino que también la responsabilidad del intérprete a la hora de ofrecer ese servicio. Esta es una norma que tiene requisitos, y esto es válido destacar porque hagamos una diferencia. Hay normas que solo contienen recomendaciones y otras que contienen requisitos y pueden contener recomendaciones, siendo las de requisitos las únicas que se pueden certificar, que son certificables. Pasó el tiempo y el organismo de estudio, ya a través de la comisión de traducción, que de hecho este documento empezó a estudiarse en el ámbito de la interpretación, en el ámbito del subcomité de traducción, interpretación y tecnología relacionada, y vimos que necesitamos un grupo especial de gente que tenga el expertise necesario en traducción para desarrollar este documento. Y a diferencia de lo que era la adopción idéntica, acá surgió la necesidad de hacer lo que se llama una adopción modificada, donde técnicamente nos vimos obligados a hacer un cambio por la diferencia que hay en Argentina con el resto del mundo, por la figura justamente del traductor público. Entonces, en el prefacio nosotros tomamos de antecedente la ISO 17100, que para hacer esta adopción modificada, y acá podemos ver en el prefacio se hace la mención de dónde es que se hizo el cambio y por qué. En realidad, ¿por qué no? Sino solo la mención del cambio, básicamente. Y esto me gustaría resaltar, que es parte fundamental y es como el hilo conductor que tiene la 17100, que es el flujo de trabajo de todos los procesos que se desarrollan, desde la etapa, los procesos que son antes del servicio del trabajo, los procesos durante la producción y los procesos que vienen después, para generar esa retroalimentación, que es lo que nos va a servir para que el proceso se mejore continuamente. Como pueden ver, ahí está.
en el 2023, un año prolífero, pudimos publicar 3 normas, tanto de interpretación como de traducción. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Servicio de interpretación jurídica. Para esta norma se tomó de antecedente la 20228. Y otra vez lo mismo. ¿Por qué no hicimos una adopción idéntica en este caso? Y decidimos optar por hacer una norma IRAM, porque nos encontramos de nuevo con la necesidad de crear para nosotros una definición que abarque a la tarea del perito intérprete, que iba a estar detallada y que es mencionada a lo largo del documento, y que no aparece a nivel internacional, y como somos minoría, somos Argentina y Uruguay creo, a nivel internacional me dijeron no, esto no lo podemos poner. Después surgió la necesidad, pedido a través de los colegios, de hacer una norma específica para traductores públicos universitarios matriculados. Acá, a modo informativo, le dejo la introducción, esto después igual se lo van a difundir, donde habla un poco de la historia y cuál fue la necesidad de crear este documento. Y vamos a la 23155, esta sí es una adopción idéntica de interpretación. Y al igual, tomando el modelo de la 17100, se divide en 3 partes básicamente, todo lo que sucede antes, al comienzo, durante y después, en 4 en realidad. Ahí lo van a poder ver capaz un poquito más grande, ahí estamos, con todos los procesos, y no solo están los apartados que están vinculados a cada uno de estos procesos, sino que te hace la referencia a otras normas que pueden aplicar para mejorar esos procesos, o por ejemplo, como pedir, habla acerca también de las normas técnicas que son necesarias para la tarea de la interpretación. Y después viene la segunda parte, lo hice en 2, ahí está, donde vemos lo después, el durante y el comienzo de la conferencia. En la 18587, servicio de traducción post edición de los resultados de la traducción automática. Acá me pareció súper importante resaltar lo siguiente, porque la norma sirve, o sea, esta norma ayuda a mejorar la productividad en la traducción, mejorar los tiempos, seguir siendo competitivos, pero resalta algo que vale la pena mencionar, que no existe ningún sistema, vamos a ver si lo tengo acá para leérselos, no existe ningún sistema de traducción automática que proporcione un resultado que se pueda calificar como igual al resultado de la traducción humana. Por lo tanto, la calidad final del resultado de la traducción aún depende de los traductores humanos y su competencia en posedición. O sea, si bien la tecnología avanzó un montón, depende del expertise de cada traductor y en la especialización que tenga para que siga siendo un proceso de calidad y un producto de calidad lo que finalmente se entregue. Muy bien. Documentos en estudio. ¿Qué significa esto? Esto es todo lo que ya, o sea, lo de recién fue todo lo que ya tenemos publicado. Ahora estamos trabajando específicamente en 2 documentos. En interpretación, estamos en la actualización de la 13611. Ahora es una edición 2024, segunda edición. Y acá hay un cambio importantísimo que se llevó a cabo en la ISO porque, por lo general, se tiende mucho últimamente a, bueno, bajemos la vara para que todos estén incluidos, no, al contrario, en ISO dijeron, bueno, vamos a subir la vara y pasemos de una norma que tiene lineamientos y recomendaciones, que es algo más laxo, a algo que sea un poco más exigente y que contenga requisitos. Ahora, esta norma que se publicó en el 2024 sí puede llegar a ser certificable porque cuenta con los requisitos con los cuales contrastar la tarea que se desarrolla. Esta norma se hizo la adopción a nivel nacional y actualmente se encuentra en discusión pública, así que está disponible. Si la quieren ver, pueden acercarse a IRAN y consultar el documento. ¿Querías comentar Es algo? importante, quería destacar solamente un pequeño detalle. En la 13611 originalmente se incluyeron varias notas IRAM, precisamente porque en la interpretación en servicios comunitarios a nivel internacional
es una cosa, y en Argentina, debido a que tenemos traductores públicos que pueden actuar como auxiliares de la justicia, siendo peritos intérpretes, hay ciertos ámbitos en los que no puede actuar un intérprete en los servicios comunitarios rasos, sino que tiene que ser un traductor público. Entonces, debido a esas situaciones, se agregaron varias notas IRAM para explicitar esta situación. Muchas gracias. Después, por otro lado, respecto a lo que es traducción, ahí está. Respecto a lo que es traducción, estamos en desarrollo, estamos a mitad de camino con esta norma, que es la 5060, que es una norma un poco distinta a lo que veníamos manejando. ¿A qué me refiero con esto? Hasta ahora veníamos con normas que veían un poco cómo era el proceso, el flujo de trabajo, cómo mejorar, cómo hacer la retroalimentación, cosas que podemos entenderlo más fácilmente que esta norma. En este documento, cuando por lo general se implementa un sistema de gestión, por ejemplo, te pide que vos lleves métricas, que lleves indicadores de tus procesos. Esos indicadores es el reflejo, o sea, reflejan tu actividad y ahí, a partir de eso, puedes analizar cómo mejorar, básicamente. En traducción, en los procesos de traducción no había nada estandarizado al respecto. Esta norma lo que hace, y por eso también nos está costando bastante llevarla a cabo, es estandarizar lo que sería tipos de error, cómo poder calificarlos, y a través de esa calificación, a través de un cuadro de comandos, poder establecer la calidad mínima que debe tener una traducción de acuerdo a la cantidad de errores que tiene. Esto es indispensable a la hora de, o sea, esta norma no va a tener, por ejemplo, requisitos, no va a tener recomendaciones, sino que es una herramienta para poder aplicar y certificar incluso normas de gestión en traducción. Por eso también es que, como les digo, nos está costando un montón poder desarrollarla, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Ahora es justo a lo que vamos. No, porque eso tiene que ver con un poco con lo que es la certificación, por decirlo de alguna manera, cuando un tercero va a evaluar, digamos, o va a auditar tus resultados. Pero primero empieza por la implementación. La implementación es cuando uno dice, bueno, yo voy a aplicar esta norma. Entonces, ahí es donde empieza el trabajo en uno mismo, en el caso de que sea un traductor personal, digamos, para hacer cada uno de estos pasos, poder identificar cuáles son los errores, poder calificarlos, y cuando uno tenga todo eso, recién ahí puede llamar, digamos, como a un tercero para que diga, bueno, está bien o está mal, que de hecho en realidad no te va a decir que está bien o está mal, te va a decir, estos son los requisitos, cumpliste o no cumpliste con los requisitos que dice la norma y con los requisitos que vos mismo te pusiste. Pero eso tiene que ver un poco con lo que es evaluación de la conformidad, que justo viene ahora. No sé si tienen alguna otra pregunta acerca de en qué estamos trabajando, o si no, vamos al último apartadito que arrancamos ahí con un video. O no, depende. Ahí está, o me parece bien. No sé si... Ahí está.
ver que en el video hablamos un poco de, o sea, hablan de lo que es inspección, certificación, verificación, validación. A modo informativo, les voy a dejar las definiciones que están explicitadas en una norma internacional que es ISO IEC también, ¿no? Si no me equivoco, ISO IEC 17000, sin el 100, que es la de traducción, que es justamente una norma sobre evaluación de la conformidad, pero que está vinculado, o sea, está dirigido específicamente a las organizaciones que hacen evaluación de la conformidad. La inspección, básicamente, la gran diferencia es que se basa sobre el juicio profesional, o sea, todas hacen el cotejo entre lo que es los requisitos establecidos en la norma y el cumplimiento o no cumplimiento. Pero la inspección se basa en el juicio profesional. Después tenemos... Sí. Un segundito antes, porque esta parte de lo que es evaluación de la conformidad, nosotros lo hablamos desde el punto de vista de la normalización. Pero muchas veces nosotros como consumidores también vamos a comprar determinados productos y sabemos si el producto nos va o no, cumple o no lo que dijo, lo que yo esperaba de eso. Entonces nosotros también hacemos evaluación de la conformidad sin saberlo. Porque de hecho un producto que no responde a mis necesidades o no responde a lo que dijo que iba a cumplir, probablemente no lo compré más. Entonces, en términos generales, cuando uno habla de evaluación de la conformidad, precisamente esa palabrita, si es conforme o no a algo que tiene que estar definido, que está escrito en la norma y que fue aceptado en su momento tanto por el que produce ese producto, servicio o competencia personal, como por el que lo recibe. Entonces, los aspectos de evaluación de la conformidad precisamente se tratan de evaluar qué tan conforme es a lo que está establecido. Y ahí lo dijo Ezequiel, pero yo lo quiero recalcar. Había normas de lineamientos, como hablaste recién de la 5060, que decía General Guidance, eso significa lineamientos, guías, recomendaciones. Mientras tengan esa característica, yo no puedo certificar eso, porque eso es solo una recomendación, es solo una guía. Puedo no hacerlo. De hecho, ese tipo de normas adentro difícilmente encuentran la palabra se debe, ¿sí? O tiene que hacer algo. Generalmente dice se recomienda, esto es lo que sería más conveniente, son los términos también que nosotros utilizamos dentro de las normas. Pero aquellas que son requisitos, significa que yo establecí algunas características para ese servicio y de esas características también le puse alguna cuantificación. Con un producto es más fácil verlo. Si yo digo que el tubo no debe ceder a la flexión porque si no se rompe y el valor de la flexión es tanto, pero cuando tengo un servicio establezco en cierta medida en una norma de requisitos cuáles son esas características. Entonces, si digo que presto un servicio de traducción conforme a esta norma, tienen que cumplirse estas características. Entonces, eso es lo que se va a evaluar. Y ese mundo de la evaluación de la conformidad es la que, ahora les explica Ezequiel cómo se divide, por eso les puso las definiciones primero, pero es enorme, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos parados dentro de lo que para normalización decimos es un organismo nacional de normalización. Pero hay muchos otros bloques dentro de lo que es la economía de cualquier tipo de producto o servicio que también establecen sus propias normas. Y quien mira desde afuera para la parte de la comercialización a nivel internacional es la Organización Mundial de Comercio. Entonces muchas veces reconoce como organismo de normalización o como una entidad que normaliza no solamente a los organismos de normalización, reconoce a otros grupos que a veces se asocian de una manera determinada para sentar sus propias bases. Pero esos siguen siendo grupos cerrados. Entonces, ahí vemos el versus lo que hace la normalización, que trata de ser lo más abierta posible. Por eso muchas veces cuando uno está prestando un servicio y a lo mejor, veámoslo, no sé, se me ocurre la industria petrolera, son re común las normas ASTM, esas son normas. No, pero también tiene la guía API y tiene el código ASME y sí, tienen un montón de estándares que no necesariamente son normas. Entonces, cuando uno presta un servicio o vende un producto, puede encontrarse que del otro lado me pidan que cumpla algo. Lo ideal sería que cumpla una norma, pero también puede ser cualquier otro tipo de normalización que no necesariamente sea esa.
Entonces, para poder certificar después o evaluar eso, y tendré que ver cómo lo hago. Mientras que para las normas hay un proceso definido, avalado y asentado a nivel internacional. Porque no es que a IRAM se le ocurre evaluar como quiere, no. IRAM tiene de respaldo, como dijo Ezequiel, el organismo argentino de acreditación que a nosotros nos evalúa para que nosotros como certificadores también hagamos bien nuestro trabajo. Y esto ocurre también con una red internacional de certificaciones y acreditaciones. Así que, de hecho, gracias a esa red que menciona Adriana, cuando hablamos de certificación, no solo es de utilidad en la aplicación local, sino que esta red lo que hace es, como los requisitos ya están fijados por la norma, y las normas son accesibles, son internacionales a todos, si vos querés traer algo del exterior, tiene que estar certificado, pero no hace falta que lo certifiques acá, puedes certificarlo en el origen, por ejemplo. O si vos querés exportar, puedes certificarlo acá y en el lugar de origen los convenios avalan esa misma certificación. Así que en ese sentido es global, creo que es el Global Gap, incluso es uno de ellos. El CUNED también. Bueno, y otra cosa que vinculado a lo que comentaba Adriano, al tema de que hay otros organismos que pueden hacer normas, es verdad, de hecho, Energas tiene sus propias normas, que son las NAG, si no me equivoco, Norma Argentina de Gas, que son específicas para los gasistas matriculados, de hecho. Y ellos tienen que cumplir esas normas, no tienen que cumplir las normas IRAN específicas. Sí, las normas IRAN de producto, por ejemplo. El caño de bronce tiene que tener tal dureza, tal flexibilidad, está establecido en una norma. Lo mismo pasa con los productos eléctricos. Claro, o eventualmente, ese sería el mundo ideal IRAM, en donde el desarrollador de política pública, si ve que hay una norma ya escrita, no inventa la rueda, va y busca la norma y la menciona y dice que tiene que cumplir esa norma. No sé si ustedes recuerdan algún incidente muy importante que hubo en Mar del Plata hace unos cuantos años, que explotó un caño de gas que estaba en el exterior. Resulta que ese caño de gas en su momento había sido aprobado por el Energas, pero ¿cuál fue el problema? No se hizo la reparación acorde para el exterior. Entonces lo que hizo Energas es pedirnos a nosotros que nos sentáramos con los que hacen reparación, lo que hace el caño, el que hace propiamente la sustancia que recubre el caño, para hacer una norma para reparaciones. Entonces después, una vez que estuvo hecha esa norma, se incorpora a las NAC. Eso sería más o menos lo que comenta Ezequiel también. Y algo que quiero recalcar respecto a estas diferencias que son un poco sutiles de verificación, validación, certificación, es que también tiene que ver, cada palabra se aplica, depende del producto. O sea, vos podés hacer una verificación de un producto, pero capaz que no podés hacer la validación o el método de ensayo. O sea, si a vos te dicen la lamparita tiene una vida útil de 50.000 horas, y el ensayo es imposible hacerlo. O sea, se van a morir todos antes de que termine el ensayo, básicamente, y no va a servirle a nadie. Entonces lo que se hace son verificaciones o validaciones, depende del producto. Lo mismo pasa si vos tenés un container con un montón de productos, haces un muestreo al azar, coges tu muestra, digamos, la ensayás, y si cumple, es que cumple todo el lote. Diferente sería que vos agarres, tomes uno, lo prepares para el laboratorio y digas, bueno, este cumple, y traigas un container de otra cosa que trucha, básicamente. Así que, en resumidas cuentas, eso es un poco la diferencia, y yo me quiero detener en certificación, que es de lo que quería hablarles un poco. La palabra clave acá es la tercera parte. La tercera parte significa, nosotros, vamos al que sigue, que es más fácil, ahí está. Tenemos actividades que se hace una evaluación de primera parte, de segunda y de tercera. La primera es la más común, o sea, yo le voy a comprar algo a alguien y esa persona me dice, no, mira, esto lo hice yo, es lo mejor del mundo, yo lo probé, yo lo testé, no te va a fallar nunca. Esa sería, en pocas palabras y muy vagamente, una especie de evaluación de la conformidad de primera parte, donde es el productor el que garantiza que el producto sirve para lo que se diseñó. Cuando hablamos de segunda parte, es el consumidor o es un proveedor a veces,
Y esto les voy a dar un ejemplo muy claro. En la industria automotriz suele pasar un montón, donde vos tenés, no sé, por ejemplo, Ford, que dice, yo quiero comprar esa botellita, pero esa botellita tiene que estar certificada. Yo vendo botellitas, ¿tengo un certificado de gestión de calidad? No, entonces no le puedo vender a Ford. Entonces esa evaluación de la conformidad la hago, pero la hago exigido por un segundo, un tercero. Si le quiero vender, tengo que cumplir con la exigencia que me pide, y si no, no le puedo vender. En el primero y en el segundo caso, las partes entran en juego con lo que se está pidiendo. Básicamente hay una relación de interés vinculante. En cambio, en el de tercera parte, no. Esa es la diferencia más importante. En la tercera parte es un tercero que viene y te dice, yo no soy productor, no soy consumidor de ese producto o servicio, entonces lo evalúo de forma objetiva e independiente. Y acá, volviendo al inicio, retomamos el tema de la independencia, no solo para el desarrollo de normas, sino para la evaluación de la conformidad. Tenemos esa independencia sentada en la evaluación de la conformidad de tercera parte. Y a grandes rasgos y muy simplificado, y ahora les voy a explicar por qué, este es el proceso general de certificación. ¿Qué sucede con esto? Lo importante viene a partir del se audita. Todo lo de arriba corresponde a temas administrativos, si se quiere. Pero ¿qué pasa? Antes de la auditoría, al igual que pasa con el flujo de trabajo, hay tareas que se desarrollan antes, durante y después. Todo de completa el formulario e intercambio de información tiene que ver con la toma de información que hace IRAN en este caso como entidad certificadora para evaluar el estado en que está la persona o el organismo que se está por certificar, que pidió la certificación. ¿Por qué? Porque no, o sea, si uno dice, bueno, yo quiero certificar, contrato a la certificadora y llego, le muestro los papeles y me dice, no estás para certificarte, no te doy el certificado, es incluso poco ético. Entonces lo que se hace es una evaluación, se revisa toda la documentación y si estás en un porcentaje bastante alto de cumplir con la certificación, te dicen, sí, mirá, te falta esto, tenés que hacer estas correcciones. Si se realizan las correcciones, listo, se informa al comité de certificación. En el caso de que esté brillante el sistema de gestión, todos los indicadores y los procesos, se informa al comité de certificación, que sería un equivalente, si se quiere, entre otras palabras, al comité general de normas, que habló más temprano Adrián. Y nada, se verifica el cierre de estas NC, son las no conformidades para los sistemas de gestión. Es tipo el pasa no pasa, no hay punto medio. Hay una disgregación a veces tipo no conformidades menores, no conformidades mayores, pero en realidad son todas no conformidades. O sea, las observaciones también. En una auditoría, si tengo que ponerte una observación como auditor interno, y es una no conformidad. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con lo que establece el requisito. Una vez que se soluciona todo eso, recién ahí IRAN puede otorgar el certificado. Sí, una cosita más respecto del punto más importante, que es ese que dice que se audita. Porque este vendría a ser, como decimos nosotros, los puntos principales que aplicarían a cualquier norma. Pero cuando yo tomo una norma de un rubro específico, de un servicio específico, de algún producto en particular, tengo que ir a ver todos esos requisitos que mencionamos con sus características. Entonces, esos son los que componen ese cuadradito que ahí dice se audita. Entonces, lo que yo tengo que ver como organismo de certificación es que eso se cumpla. Y para eso se establece el famoso plan de auditoría, que consta, como decía Ezequiel, de ese flujo en donde al principio voy, después de ese intercambio de información, veo qué es el punto flojo o cuáles son los puntos fuertes. Entonces le voy marcando a mi auditado en qué tiene que enfocarse. Después de que pasa un tiempo, hay tiempos de por medio, a veces muy extensos, pero necesarios, porque si yo digo que cumplo con la norma, yo no puedo cumplir con parte de la norma. No lo dijimos, tengo que cumplir con toda la norma. Entonces, si la norma tiene 10 requisitos, tiene que cumplir los 10 requisitos en las condiciones que dice la norma para poder decir que está certificado bajo norma e ir a certificarle que está bajo esa norma.
Entonces, todo ese proceso que es bastante complejo, que muchas veces son idas y vueltas, ahí hay inspectores por IRAM, que sería gente calificada técnica para esa norma, que va y visita el lugar en donde se presta el servicio. Muchas veces se prestan, una empresa que alquila grúas, no va a ser solamente la grúa, va a ser todos los lugares en donde va a prestar el servicio. Hay que hacer un muestreo para ver en dónde se prestó el servicio y cuándo, para ver si realmente cumple. Entonces, todo ese proceso, que es lo más complejo, es el que está ahí simplificado con ese rectángulo que dice se audita. Por eso, si hubiera alguna no conformidad, se le hace saber al auditado, tiene un tiempo definido por la norma de certificación, que ve esta norma de requisitos, para mejorar esas no conformidades, para, de hecho, salvarlas. Si no, no puede decirse que está certificado con esa norma. Aprovecho para comentarles que tenemos 5 minutos Bien. más de exposición y después vamos a tener un breve tiempo para preguntas y respuestas. Creo que ¿Quedó algo llegamos más? justo porque, Ajá. si no me falla la memoria, nada, un detalle. Estas no conformidades están definidas en la norma 17021 como justamente el incumplimiento de un requisito. Es simple y llanamente eso. Y ahora sí. Nada, el objetivo esencial como conclusión de la certificación, o sea, el objetivo esencial de un sistema de certificación es proporcionar criterios que den al comprador o usuario la confianza de que el producto o servicio satisface sus exigencias. En pocas palabras es eso, y por mi parte creo ahora sí que si esto me acompaña no hay más. Sí, muchas gracias. Además de que es un excelente argumento de venta, es decir, que uno está certificado, que uno cumple con la norma. Veíamos que decían la manifestación de primera parte, uno puede sí decir existe la norma tal y tal y yo cumplo con ella. Así que bueno, abrimos el espacio para preguntas. Sí, quería preguntar si nos pueden contar un poquito sobre los costos de certificación y si son para todas las normas los mismos costos o depende. ¿Va? Como quieras. Bueno, no, el costo en particular depende de muchísimas variables, ese es el problema. No es lo mismo el costo de un servicio de certificación, no tiene un precio, digamos, modular que yo pueda aplicar o multiplicar. Depende del tipo de norma que sea, de a cuántos aplica esa norma, porque muchas veces ese servicio de certificación puede ser para una persona, para una empresa, para dos, entonces eso va dependiendo también de eso depende el costo y por sobre todas las cosas depende el costo particularmente del lugar o la ubicación de donde se presta el servicio o dónde está el producto que se va a certificar. Así es que lamentablemente no podemos dar precios porque eso termina siendo finalmente un acuerdo entre el organismo de certificación y el certificado en función de todos esos valores, de todas esas, características. Sí. Ustedes mencionaron que el proceso de certificación puede ser largo. Sí, puede ser largo. ¿Se paga al principio? ¿Se paga en parte? ¿Se paga al final? Generalmente tiene, como decimos, cómodas cuotas, en donde vos podés, al principio tenés que dar la conformidad de que vas a terminar el proceso. Entonces, por eso siempre hay una erogación al principio, cuando se empieza a intercambiar la documentación. Y después, tu compromiso, lo tomo por ejemplo porque hiciste la pregunta, tu compromiso de que vas a llegar hasta el final, porque todo lo que pone el organismo de certificación, más todo el trabajo que vos tenés que hacer para cumplir la norma, tiene un precio obviamente, pero no es que me pagas todo y después te hago el servicio, no se maneja así. Como de hecho agrego, para aclarar una cosita, cuando se aprueba, digamos, la auditoría y estamos todos de acuerdo que hay que emitir el certificado, por lo general tiene una duración de 2 años, con una auditoría de mantenimiento en el medio, o sea, al año. Y por lo general, muchos de estos sistemas de gestión, lo que te exigen como persona o como organización que implemente una norma, es que vos mismo te audites al menos una vez al año. Por eso también es importante que no solo hay que cumplir con los requisitos que dice la norma, sino con los requisitos que la organización o la persona se autoimpone.
porque la norma te dice, hace una auditoría interna al menos una vez al año. Y vos dijiste, no, es muy poco, voy a hacer 2. Y tenés que hacer sí o sí las 2, porque si no haces las 2, por más que no esté especificado en la norma, vos en tu procedimiento, que ya está aprobado, dijiste que eran 2. Entonces tenés que cumplir con lo que dijiste. Sí, se supone que tiene una duración y de por sí, perdón Martín, es relativamente lógico, porque nadie queda certificado para siempre, porque se supone que la prestación de un servicio o un producto en particular tiene una cierta duración. En el caso, que Ezequiel lo comentó rápidamente y está puesto acá, igual para más consultas quedan los datos tanto de Ezequiel como los míos. La certificación depende mucho de lo que se va a certificar. Y lo que decía Ezequiel en el ejemplo de traigo un contenedor con una determinada cantidad de productos. Quien lo trae lo quiere certificar. Eso es un lote. Entonces se toma con una norma, una muestra representativa, se ensaya y se ve si cumple y entonces ese lote queda certificado. Cuando traiga uno nuevo va a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces muchas veces si es alguien que hace una producción de manera continua, no le convenga estar haciendo lote por lote. Entonces pasa a una certificación de manera continua. Certifica el producto. En ese caso, lo que se entrega es una marca de conformidad con la certificación IRAM. Y es el sellito que ustedes algunas veces han visto, por ejemplo, en los productos eléctricos al costado. Entonces, ¿qué significa? Que ahí lo que se auditó no es ese producto, es toda la forma del proceso completo, desde que compra la materia prima, cómo trabaja la gente, en qué condiciones trabaja. Tiene una amplitud enorme de, digamos, unas variables impresionantes que va a fijarse el organismo de certificación para ver si los cumple. Entonces, de esa manera, continuamente está siendo certificado. Algo que todos consumimos es yerba. Mate, la mayoría toma mate. Bueno, hay una certificación que otorga IRAM que se llama Buenas Prácticas de Manufactura, BPM. Y en muchos paquetes de yerba hay una marca muy conocida que lo tiene. Entonces, ¿qué significa eso? Que el IRAM está yendo permanentemente a la planta o las plantas que tiene esa empresa para ver que la materia prima sea siempre trazable, que tengan una cierta, como mínimo, una cierta higiene dentro de lo que es la producción, cómo trabajan los operarios, cómo empacan, cómo identifican el producto, cómo ensayan el producto, porque la yerba mate tiene normas y tiene un montón de requisitos. Entonces va continuamente el IRAM a hacerle esas auditorías. Entonces, de esa manera, todo lo que produce esa empresa sale con un sello IRAM. Esa es otra forma de certificación, que es certificación con marca de conformidad, con norma IRAM. ¿Alguien por ahí quería hacer una consulta? En el caso de la traducción, que es un servicio. Sí. Yo trabajo en un estudio de traducción, son 5, y cada una trabaja desde casa. Y cada uno tiene su propia computadora propia, no entregada por la empresa, y sí tenemos distintos software. ¿Cómo se haría una certificación de nuestro estudio de traducción? Bueno, la certificación es del estudio y como el servicio que se presta es la traducción, es independiente de, en ese caso, qué computador estás usando o qué software. Lo que la norma te dice pensémoslo así, si te dijera qué software y qué computadora, cuando esto avanza en el tiempo o haya algo de mejor calidad, la norma tendría que cambiar, no tiene sentido. Entonces es más fácil en ese caso, y pasa con varios servicios, pararse al final del servicio. Lo que yo evalúo es la calidad del servicio, no con qué computadora y con qué software. Vos me tenés que asegurar, si yo soy quien te va a certificar, que la calidad de tu servicio cumple con la norma de traducción de tal documento. No importa cómo lo estés obteniendo. Entonces ahí vamos a un ejemplo que suele aparecer en redes, que nosotros lo tenemos al ejemplo, que no podríamos obtener una norma sobre la mesa que me diga que sea de madera y tenga 4 patas, porque dejaría fuera un montón de materiales, porque dejaría fuera un montón de diseños. Entonces lo que yo hago es tratar siempre, yo como IRAM, es propulsar normas que sean más que nada o estén definidas por el desempeño, no por el requisito propio de lo que es, ¿sí? Se entiende perfectamente que a lo mejor en algún momento al final de esa línea, capaz que tu servicio o el de otra persona no sea tan bueno porque tiene un software que no es el apropiado, un dispositivo que no es el apropiado. Pero eso lo tiene que ver quién quiere ser certificado. Como ejemplo, quería agregar que de hecho la Dirección de Normalización está certificado bajo la IRAN ISO 9001 y estamos trabajando después del COVID todos, o la gran mayoría, de forma remota.
Así que O sea, nosotros también estamos certificados. estamos certificados. En este caso nos certifica otro organismo de normalización, que es el de España. Un poco retomando la última apreciación, que lo nuestro, si bien una traducción puede ser un objeto, porque puedo traducir un libro, un manual, y el manual en sí es un objeto, un producto, pero en general mi opinión es que tiene más que ver con servicios. Claro. En general los ejemplos que han dado son productos. Entonces la verdad es que me falta la parte de, y a nosotros, cómo nos incluye. Claro. Y vuelvo a la evaluación. En un momento dijeron que a la traducción automatizada no puede quedar como última, debe haber un traductor humano editando posedición. La posedición. Si esa posedición después va a ser auditada, ¿por quién va a ser auditada? ¿Quién sabe más que ese traductor que hace esa posedición? Pregunto cuál es, o sea, por dónde va la idea en estos momentos de inteligencia artificial y tal, y humanos y profesionales independientes, y lo engancho con, ¿hay algún otro ejemplo de servicios profesionales, de profesionales independientes que trabajen con áreas no ciencias duras? Porque de nuevo, caños y tales es una historia, pero cuando yo empiezo con un texto humano que va a ser de nuevo pasado a otro texto humano, es otra situación. Y la evaluación de eso, otro mundo. Entonces, ¿por dónde están observando? ¿Qué características ven ustedes? Mira, nosotros lo que he podido reunir a través de las distintas reuniones que tenemos con el organismo de estudio, tanto de traducción como de interpretación, que es lo que me comentaban, yo le digo las chicas, pues son todas chicas las que vienen a traducción. La norma te especifica, sobre todo la 17.100, una serie de procesos, que ese es el flujo de trabajo que vimos en el grafiquito, que tenés que cumplir. Lo que me decían, y tienen razón, es que muchas veces, todos, o sea, la gran mayoría de las veces, todos esos procesos que están establecidos en la norma, uno los hace de forma automática y capaz que no los tiene definidos, o sea, identificados, perdón. Y lo hace solo una persona. ¿Por qué? La norma en realidad habla, tanto las de interpretación como las de traducción, de proveedores de servicio de traducción, proveedores de servicio de interpretación. Entonces, ese proveedor puede ser o una organización o una persona. Entonces, como puede ser algo más grande o algo más chico, por lo general esa es la característica que tiene la norma, que tiene que abarcar un público bastante amplio y todos los que estén involucrados. Te dice, bueno, hay que hacer la revisión, después hay que hacer un cotejo, después hay que hacer un proofreading. Y todo eso capaz que lo hace una misma persona. Lo que dice el documento, lo que dice la norma básicamente es que, bueno, si eso lo hace una misma persona, tiene que existir un procedimiento que esté detallado, con controles, y después es donde aparece la 5060, que va a ayudarnos a identificar, bueno, cuáles son los indicadores que vas a tener que tomar para asegurarte que el resultado final, después de la última revisión que hiciste, esté dentro de lo que se definió como calidad o no calidad, porque eso también es otra cuestión. Cuando se establece, la norma en la 5060 habla muy claro esto, cuando se establecen estos puntos de controles, esta cuantificación de errores, por decirlo de alguna manera, para tomar una evaluación. Bueno, hay que determinar un parámetro. Entonces, a partir de acá está bien, de acá para atrás está mal. Entonces, eso no está definido en la norma, sino que lo deja al que va a implementar el documento y decir, bueno, a partir de acá yo considero que está bien, a partir de acá considero que está mal. Y es una especie de autoevaluación continua que uno tiene que hacer para que esta vara que uno fue poniendo la vaya subiendo y vaya mejorando. Y algo que a lo mejor suma lo que vos consultabas es la propia norma establece la forma en que vos prestás el servicio y te dice si lo cumplís o no lo cumplís, cómo deberías cumplirlo. Pero por cada certificación, o sea, por cada evaluación de la conformidad, se crea lo que se llama un esquema de certificación, que sería cómo se conduce la evaluación si la norma no lo dice claramente. La norma dice, por ejemplo, debe tener una determinada cantidad de años en capacitación en alguna especialización. La norma dice solo eso, pero el certificador te va a decir,
Bueno, nosotros entendemos que esa determinada cantidad de años debe tener como mínimo un certificado físico o digital para probarlo. Porque no me alcanza con que vos me digas, no, sí, yo estuve 5 años en la embajada y estuve estudiando. No, tenés que tener una comprobación, algo que constatar para eso. Todo eso va dentro del esquema de certificación. O sea, para la prestación del servicio, en la norma se establecen las características mínimas y si no está establecido el cómo voy a demostrarlo, el esquema de certificación lo hace. Cantidad de horas que vos estás prestando servicio de una determinada calidad. Vos me decías recién, he visto que son ciencias duras, ¿no? Todo mucho producto. Hay una norma que habla sobre la conducción de microómnibus de corta y larga distancia. Y que algunos colectivos todavía tienen el sellito IRAM y que dice norma IRAM, creo que es la 3810. Entonces, ahí estás viendo un servicio, como conducir un colectivo. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? ¿Qué dice la norma? ¿Qué características debe tener el conductor? ¿Cómo debe prestar el servicio? Y además, digamos, ¿cuál sería la forma de probarlo? La consulta al cliente, la consulta al usuario. Y es lo que se hace para las que están certificadas. Se pregunta a los usuarios. Pues se hace, obviamente, no se va usuario por usuario, pero se hacen encuestas para saber cómo es el servicio de tal empresa. Y ellos mismos tienen la obligación de tener un canal abierto para que el usuario comente y ese sea su retroalimentación para poder saber si cumple o no cumple con el servicio. Todo eso que vos te quedaba duda se establece en el esquema de certificación, pero eso depende de cada norma. O sea, depende de si es la norma de servicio, bueno, ahí se verá cuál es el esquema de certificación para ver. Voy a tomar un caso, si me permitís, Damián, permiso, el colegio. El colegio que tiene y es una institución. El colegio puede estar certificado y dar por sentado que todos los que son parte del colegio son traductores o intérpretes avalados por una norma. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Sería el colegio el caso de la empresa. Todo lo que sale o todo lo que está asociado al colegio tiene una determinada calidad. Entonces ahí, ¿quién se certificaría? Todos los que están colegiados para ese tema y aplicaría la norma. Pero ahí, ¿a quién iría la certificación? Ustedes son parte del colegio, pero la certificación va al colegio, no va a cada una de las personas, ¿sí? Cada una de las personas va a tener su certificación. Esa sería una forma de que, no sé si me doy a entender, de lo que sería como un parangón entre lo que vos tenés para producto y lo que tenés para servicios. El colegio, por ejemplo, certifica, me corregirán si no, lo que valida la legalización es en tanto que tal traductor público está matriculado. Claro. Pero no La calidad del servicio. ¿Qué dice esa traducción? Exacto. Está aclarado expresamente para eso que no. está la norma. Lo que pasa es que, de nuevo, el responsable, porque si yo hice una traducción pública y me va edita otro y otro audita, va a ser otro traductor público, porque menos no puede ser, tendría que ser más que yo, con más jerarquía. Claro. ¿Ok? Ahora, la responsabilidad, justamente ante una traducción pública, a diferencia si una persona trabaja en forma independiente o trabaja en una agencia, quien firma la traducción pública nunca es la agencia. Claro. Entonces es una responsabilidad individual del profesional. Por eso, ¿cuál es la idea de a quién van a colocar por encima del profesional? Porque ese entonces va a ser asumir la responsabilidad de la traducción. Exacto, y de la evaluación ¿Quién sería? también. Y de la evaluación también. Entonces se busca, no, lo que se hace, como vos bien dijiste, es buscar ese que para vos lo nombrás como superior, en realidad es un tercero. Es un tercero independiente del trabajo que vos estás haciendo. Lo que se busca en esos casos con las competencias personales, porque este es un caso de competencias personales, es buscar un tercero que tenga una cualificación tal cual como la tenés vos, pero que sea independiente del trabajo, porque alguien tiene que mirar lo que vos haces, ¿sí? O sea, para nosotros, para el caso de productos de un inspector, para el caso de una competencia personal, es una entidad, o puede ser, se me ocurre, digo la palabra entidad en términos generales, que está viendo el trabajo que vos haces, pero tiene que ser un tercero independiente. No puede ser la misma persona la que dice si el trabajo es bueno o no. ¿Se entiende eso? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Separemos, separemos acá lo que es legal de lo que es el trabajo que uno hace. Una cosa es lo legal. Quien firma tu trabajo
y que estás haciendo vos, obviamente vas a poner la firma vos, porque el trabajo lo hiciste vos. No es eso lo que certifica la norma, es la calidad del servicio, no si está bien hecho en función de una ley que dice que vos firmás tu trabajo si sos un traductor público matriculado. No es la norma la que te dice por si va o no va por la ley. La norma no tiene sentido que diga cosas que ya dice la ley. Habla de calidad del servicio, ¿sí? Sí. A ver, A ver. tal vez para poner un poco de orden, lo que establecen las normas es el cumplimiento de un proceso, digamos, que se cumplan con los requisitos, por ejemplo, de capacitación, y en el caso de las normas de interpretación, que deben responder a diferentes aspectos de la capacitación, y que tal vez en las de traducción que se cumplan con ciertos flujos de trabajo para la traducción. No se habla de el producto terminado en cuanto a calidad, sino a que se cumpla el flujo de trabajo que uno declaró como que iba a cumplir. Entonces, eso sería lo que la norma está certificando, lo que la entidad certificante estaría certificando, no que uno es traductor público y vino al colegio a legalizar, porque eso lo determina la ley de traducción pública. Entonces no puede haber un solapamiento de diferentes requisitos, o sea, hay unos requisitos formales del Colegio de Traductores Públicos y puede haber otros requisitos que establece la norma. Entonces, tal vez es importante separar estos diferentes aspectos. Es muy difícil que una norma tal vez juzgue una calidad. Una norma puede decir, se obtienen resultados de calidad, por ejemplo, en las normas de interpretación. Se obtiene un buen grado de calidad si en las interpretaciones van 2 intérpretes a partir de X tiempo. Entonces, ese sí es un requisito medible que uno puede utilizar como argumento de venta. Por ejemplo, cuando una licitación aparece y dice, sí, vamos a licitar la conferencia tal o cual y son 2 horas y te piden un solo intérprete, entonces vos ahí le decís, no, existe una norma IRAM que establece estas condiciones mínimas. Entonces, esta licitación no sería válida, o no sería válida según lo que establece la norma. Entonces, en esos casos son los que, además de como argumento de venta, la norma te protege en cuanto a calidad del trabajo y en cuanto a salud, porque o sea, si hay un cliente que se le ocurre pedir un intérprete para 4 horas seguidas, obviamente que el intérprete no va a quedar muy bien de salud. Entonces, son esos los requisitos en los que se establecen. Disculpa, a ver, perdón que interrumpa acá, pero también puede haber ámbitos en los que la interpretación es totalmente privada y no pública, y que no puede ser pública. Siempre existe, lo que decíamos al principio de las definiciones es que existe un evento comunicativo. O sea, en las normas de interpretación existe un evento comunicativo, que es lo que estamos teniendo acá, es una conversación. En las normas de traducción no, porque uno recibe un texto y produce un texto. Traducción e interpretación, ¿se puede ver por internet en la página de ustedes o habría que acercarse? Sí, la consulta es de forma personal, sí, en el centro de documentación de IRAM. para ver el contenido de las normas, sí. Exacto.
¿sí? Porque en realidad las normas están protegidas por derecho de autor, como tal, ¿sí? Y además son unas de las fuentes de ingresos que les mencionábamos al principio. O sea, de la ONG, una de las fuentes de ingresos es la venta de normas, pero están protegidas por derecho de autor. Y Damián quiere acotar algo. Sí. El colegio sí las adquiere para la consulta de los matriculados en la biblioteca. Perfecto. Si no hay más preguntas, dudas, consultas, quejas o lo que sea, pero parece que Damián... No, sí, agradecimiento, eso muy importante. Les debemos varios aplausos todavía, pero ya se los vamos a dar. No, ¿tiene experiencia ya en certificación, en haber certificado empresas de traducción o traductores independientes, empresas, ¿no? intérpretes? Sí. En empresas, sí. De con hecho, 17.100. Sí, bajo la 17.100 ya tengo entendido que hay 8 empresas que están certificadas. Sí. De Argentina. O sea, 8 empresas certificadas por IRAM incluso. Como les recuerden decía que hoy, hay otros organismos de certificación y capaz que hay alguna otra empresa que certificó, no sé, con otra. en particular con normas de competencias personales de traductores todavía no se acercó ninguna necesidad. O sea, nadie se acercó a consultar. Está bien, igualmente, un poco para que lo sepan todos, el colegio hace muchos años que tiene representantes. Actualmente Martín está en el subcomité de interpretación y Lidia Jansal, que hace muchos años estaban los dos, este año está en el de traducción, y Martín pasó a representarnos a nosotros, que estaba en otras representaciones. Pero bueno, nosotros, esta idea era de hacer esta charla, era justamente decir, bueno, existen las normas, se está trabajando, se están creando, y de pronto no hay traductores ni intérpretes a título personal que se hayan certificado. Entonces también un poco la idea es darlas a conocer y que quizás se pueda organizar en el día de mañana también alguna charla que vaya en profundidad sobre algunas normas, porque bueno, son un montón ya de las que tienen traducción. Si tuviéramos que ir una por una sería bastante largo, pero bueno, vamos a hacer... Sí, porque... Ya vendría la gente, pero bueno, sí, no, lo que pasa es que ahí ya tendría que venir, como saben ustedes, nosotros somos normalización. Veníamos con la gente de certificación para que les comente propiamente. Eso como está clarísimo, y además, primero agradecerles, insisto, del punto de vista del colegio, porque que esté IRAM acá dando esta charla es súper importante, y todos los vínculos interinstitucionales del colegio son fundamentales, pero también es esto, digamos, hace muchos años que el colegio participa y queríamos ponerlo así, a darlo a conocer para los matriculados, y obviamente que después vendrán las personas que tengan que venir para ver en detalle las normas que corresponden. Sí, totalmente. Sí. Bueno, porque también un poco eso, ya que estamos, se trabaja, ver si el día de mañana a alguien le interesa por marketing o por control o por el motivo que sea, certificarse a título personal, o si tiene su empresa chica o lo que sea, porque veo que hay agencias de traducción, no nos vamos a meter en ese tema, que participan y que seguramente son las que se habrán certificado. Bueno, les agradecemos. Martín, le agradezco también por haberse puesto al hombro de la organización. Gracias. Muy amable. Gracias.